Como de costumbre, los miércoles soy Luis Ismodes, responsable por la gestión de conocimiento de ITIL, y este es el webinar número 20, desde el mes de enero, cuando iniciamos esta forma de compartir conocimientos de nuestra red de Nomads. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a César Lozano, que conversará de una disciplina transversal a todas las mejores prácticas que hemos ido presentando y que es vital en el día a día de cualquiera de nosotros, porque todos siempre estamos vendiendo algo, por lo tanto tiene que ver con las ventas. La mejor carta de presentación que tengo yo de César es que en una oportunidad, hace 3 años aproximadamente, hizo posible que ejecutáramos un proyecto de ISO 20000 con la empresa Digicel en Jamaica y desarrolló una gran empatía con Joe McCosker, el director de tecnología de esa empresa de telecomunicaciones, quien en este momento está presente en este webinar, a pesar de que posiblemente su español no sea tan bueno como para poder entenderlo todo. César, te confirmo que tenemos a Joe, que está mandando una sonrisita, y entonces te dejo con la audiencia. Excelente, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Excelente. Bueno, la idea era comenzar la presentación con la información de mi perfil, el cual ya ustedes vieron en la invitación. Y bueno, muchas gracias, Luis, por tus amables palabras. Tan solo quisiera complementar mi perfil indicando que soy un apasionado por aprender y enseñar. Bueno, humildemente lo que pueda haber aprendido, enseñarlo. Como mi forma de aportar un pequeño granito de arena a hacer este mundo cada vez mejor. Desde hace 5 años estoy viviendo en República Dominicana, soy venezolano, pero vivo en República Dominicana con mi familia, país del cual estoy muy agradecido por la receptividad que nos ha dado. Entrando entonces ya en materia con lo que nos trae la tarde de hoy a esta sesión, vamos a conversar alrededor de todo lo que es cómo mejorar nuestras competencias de venta y en general de comunicación. Hemos llamado a la presentación al modelo que vamos a mencionar, transformación exponencial de ventas. Ya irán comprendiendo un poco de qué se trata. Y vamos a llevar la secuencia de la presentación aplicando un concepto que entra dentro del modelo de transformación exponencial, que es precisamente algo que se llama el círculo de oro de Simon Sinek, el cual básicamente indica que para comunicar de manera adecuada nuestros mensajes, llegar de manera adecuada a nuestra audiencia, debemos enfocarnos en 3 cosas: un por qué, un qué, un cómo y un qué. Donde el por qué básicamente, por ejemplo, en el caso de esta sesión de hoy, es lo que nos motiva a crear un modelo y a explorar, compartir ideas de cómo podemos hacer para mejorar las ventas. El qué, que es el punto final, es básicamente el modelo en sí que pudiéramos presentar. Y el cómo es los puntos de unión entre ese por qué y el qué, que nos va a ayudar a dar guías y a que ustedes vayan comprendiendo mejor a dónde queremos llegar. Entonces, comenzando con el por qué. El punto de partida de todo nuestro análisis es el siguiente: nuestros clientes, en términos generales, están transformando la manera como adquieren y usan la tecnología, productos, servicios en general, para satisfacer sus necesidades y o ser más competitivos. Gran parte de esa transformación se debe a las iniciativas de transformación digital que unas empresas han ejecutado en mayor medida o en menor medida, pero hay una transformación la cual se ha ido acelerando. Hay transformación por el entorno. El famoso COVID definitivamente nos ha introducido muchos cambios también. De hecho, recientemente estaba leyendo un artículo que indicaba que el COVID se había convertido en el principal impulsor de la transformación digital en las empresas. Entonces, todo esto es un cambio que está ocurriendo en nuestros clientes. Y resulta que si nuestros clientes cambian, nosotros no podemos pretender seguir vendiéndole de la manera como lo hemos hecho hasta el momento. Es muy probable que hayamos sido muy exitosos, pero seguramente al menos tenemos que revisar la forma como hemos estado vendiendo y encontrar aspectos de mejora, voltearnos hacia lo que son las buenas prácticas que hay disponibles y ver cuáles podemos incorporar. Ahora, quiero aquí compartir con ustedes esta reflexión o 2 reflexiones de Albert Einstein, que decía: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y lo otro: la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre.
En efecto, aunque hayamos sido exitosos, si estamos no muy satisfechos con los resultados que estamos teniendo en este momento, tenemos que introducir cambios, empezando por entender por qué han cambiado nuestros clientes. Y el tema de que la mente es abierta es porque tenemos que tener nuestra mente abierta a aprender, pero tan o más importante que aprender, señores, es a desaprender, si es que existe esa palabra. Es decir, desechar conocimientos, prácticas, hábitos que a lo mejor hemos tenido hasta el momento y que tenemos que descartar porque más bien son un freno para que nosotros podamos evolucionar. Y aquí en la presentación de hoy vamos a conversar de un par de ejemplos de cosas las que tenemos que desechar. Algo importante también es que tenemos que entender, bueno, ¿qué es lo que esperan nuestros clientes? Y cuando hablo de nuestros clientes, quiero hacer la aclaratoria. El 100% de lo que vamos a conversar, las ideas que vamos a compartir y sobre lo que vamos a reflexionar, aplican un 100% a el negocio business to business, es decir, empresas vendiéndole a empresas. Pero también un alto porcentaje aplica a lo que es las ventas internas dentro de una organización, es decir, gente vendiéndole a gente dentro de la organización. Por ejemplo, un director de IT que tiene que vender sus ideas y convencer de algo a la directiva de la empresa en la que trabaja. Entonces, aquí los conceptos de ventas exponenciales también aplican a eso. E inclusive, un alto porcentaje de lo que vamos a ver acá aplica a la venta y la comunicación en general entre individuos. Pero comenzando por enfocarnos en lo que los altos ejecutivos de las empresas han dicho. Sobre todo acá esta información la tomamos de un estudio que hizo Forrester Research en el año 2016 a un grupo de altos ejecutivos en Estados Unidos. Decían que ellos sentían que alrededor del 88%, o sea, la gran mayoría de los vendedores, un 88%, entienden bien su producto, conocen bien lo que venden, pero menos de una cuarta parte de los vendedores que los atienden entienden las necesidades de ellos como clientes. Es decir, saben mucho del producto, pero saben poco del cliente. Y eso es algo de lo que se quejan los ejecutivos y nosotros tenemos que tomar eso en cuenta si queremos venderle a esos ejecutivos. Más del 60% de los compradores se sienten que ellos no tienen ninguna conexión emocional, anímica, profesional con esos vendedores, precisamente por las razones anteriores, porque no se enganchan con el negocio y entonces el 60% no se siente conectado con esos vendedores. Además, el 77% consideró que esos vendedores no entienden los problemas del negocio y no tienen algo que aportar. Algo muy importante también de ese estudio decía, los CXO decían que si el primer proveedor que logre entender el negocio de ellos, entender cuáles son sus necesidades y rápidamente comunicarle cómo agregarle valor, ese vendedor en el 74%, casi 3/4 partes del tiempo, es el que se gana el negocio. Si logramos conectarnos con las necesidades del cliente, esas necesidades planteadas por esos ejecutivos, hay una alta probabilidad de que nos ganemos el negocio. Entonces resulta que si entendemos, bueno, ese estudio fue un estudio muy grande y hay mucha información adicional que podemos compartir, quisimos solamente colocar estas 4, pero vemos que hay una amplia oportunidad de mejora para nuestro desempeño comercial si tomamos como guía satisfacer esos requerimientos que estos altos ejecutivos plantean en cuanto a lo que esperarían de un proveedor. Ahora, el cómo, o sea, cómo nosotros unimos esa necesidad, esa realidad, ese contexto con alguna forma de poder satisfacerla. Bueno, queremos compartir aquí algunas reflexiones que son precisamente o que ayudan a armar el modelo de transformación exponencial en venta. Una es lo relacionado al digital marketing. Todos sabemos que el digital marketing, todos coincidimos en que es algo muy importante, pero el tema es suficiente para transformar ventas, implementar digital marketing. Resulta que muchas empresas implementan una iniciativa de digital marketing y consideran que a lo mejor eso es suficiente. Y bueno, ojo, es imprescindible al día de hoy el digital marketing, sobre todo porque es la mejor manera de conseguir posicionamiento de marca, de conseguir nuevos prospectos, además de que nos ayuda a construir redes para nuestra empresa y para los empleados, que como vamos a hablar también más adelante, cada día es más importante la conexión de persona a persona, tanto o más que la conexión de empresa a empresa. Entonces, es imprescindible. Pero resulta que si nosotros queremos transformar de fondo
la manera como nosotros vendemos y mejorar nuestro desempeño en ventas, no nos podemos conformar o pensar que con digital marketing es suficiente. Nosotros tenemos que también buscar la forma de, en el resto del ciclo de ventas, más allá de la prospección, la etapa de análisis de necesidades, armar la solución, comunicar la solución, negociación, etcétera, lograr mejorar las competencias del equipo, ¿ok? Y aterrizar, sobre todo, las buenas prácticas. Hay una enorme cantidad de buenas prácticas que existen en el mercado, pero que muchas de nuestras empresas no utilizan, porque no encuentran la forma de adaptarlas y adoptarlas a sus empresas. Ahora, nuestra transformación comercial debe ser útil, ¿ok? No solo para vender a los clientes externos, sino que es también importante a los clientes internos. En el modelo de transformación exponencial de ventas, resaltamos algo que ha existido también desde siempre, la necesidad de la venta interna. Bueno, tenemos que desarrollar cada vez más, porque la venta interna es muy importante, o más que antes, sobre todo porque, como vamos también a ver un poco más adelante, y es una de las formas de impactar la cultura, que es crítico si queremos hacer una transformación en nuestra organización. Entonces, existen una cantidad importante de buenas prácticas para la gestión del ciclo de ventas que están disponibles, pero tenemos que buscar la manera de identificarlas y sacarle provecho. Adicionalmente, otro punto de reflexión para entender qué cosas tenemos que cambiar es el tema de la empatía, que es algo que se conoce hace mucho tiempo. Tenemos que ser empáticos con nuestros clientes. Como dice una de las definiciones de empatía, aprender a ponernos en los zapatos de nuestros clientes. Y con base a esa empatía, hay un dicho que dice, tenemos que vender como los clientes quieren comprar. Y uno lee esa frase y dice, bueno, eso es de lógica, eso es sentido común, que tenemos que venderle a los clientes como ellos quieren comprar. Señores, pero resulta que en la práctica eso es lo que menos ocurre. En la gran mayoría de los casos, nosotros pretendemos vender como a nosotros nos gusta vender. Y resulta que eso es algo que tenemos que desechar. Tenemos que dentro de nuestros grupos de ventas encontrar la manera de borrar esa costumbre que existe de vender como nosotros nos gusta vender. Ojo, y eso es un tanto complicado eliminarlo porque es algo que hacemos de manera inconsciente. Inconscientemente nosotros vendemos como a nosotros nos gustaría que vendiéramos si nosotros fuéramos los que estuviésemos comprando. Y un ejemplo se ve mucho cuando vemos las propuestas en ventas B2B, por ejemplo, una empresa de integración que le venda un proyecto a otra empresa. Vemos las propuestas escritas, que por lo general son preparadas por la gente de preventas, y encontramos que son elaboradas sin tomar en cuenta quiénes son los que se van a leer esa propuesta, sin tomar en cuenta cuáles son sus necesidades de los que la van a leer. Y en resultado tenemos que en la gran mayoría de las propuestas que se entregan en el mercado B2B para tecnología, más del 50% de lo que se escribe, nadie se lo lee. Y es porque los preventas, también porque nadie los ha enseñado, terminan preparando las propuestas como a ellos les gustaría recibirlas si ellos fueran las que las fueran a evaluar. Entonces, esto es un ejemplo de que tenemos que modificar la cultura dentro de nuestros equipos comerciales para vender como los clientes quieren comprar, no como nosotros le queremos vender. Otro aspecto que tenemos que analizar si queremos transformar la manera como vendemos es que tenemos que entender cómo nosotros tomamos decisiones. Y aquí entra un modelo que quizás algunos de ustedes habrá visto, que es el modelo del cerebro triuno, desarrollado por un señor llamado Paul MacLean en los años 70, o introducido en los 70, lo desarrolló un poco antes, donde establece que cuando tomamos decisiones o en la toma de decisiones participan tres cerebros. El cerebro racional, que tiene alrededor del 15% de las decisiones, el cerebro límbico, que es el emocional, donde se toman alrededor del 50% de las decisiones, y el cerebro reptiliano, el del instinto de conservación, la supervivencia, donde se toma alrededor del 35% de las decisiones. El tema está en que estos porcentajes son porcentajes de las decisiones que tomamos a diario, etc. Pero cuando nosotros estamos bajo una situación de tensión, entran los tres cerebros y en una proporción que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, uno de los puntos importantes es que también
por lo general en nuestras comunicaciones a muchos de nuestros clientes, elaboramos comunicaciones, propuestas, presentaciones, proposiciones de valor que son netamente racionales. Y descuidamos los aspectos emocionales o de instinto de conservación. Por ejemplo, instinto de conservación es saber si el proyecto que yo le quiero vender a mi cliente, el que va a tomar decisión, ¿qué impacto va a tener en su cargo? ¿Va a lograr un ascenso? Si el proyecto sale mal, ¿lo van a votar? O él está concursando para un cargo con otra persona y si el proyecto sale bien, a lo mejor se gana el cargo. Entonces, esos son aspectos que tenemos que saber y tenemos que buscar la forma de manejarlo. Más allá de las características del producto, el precio, que es generalmente en lo que nos enfocamos. Pero también tenemos que entender cuál es la agenda personal de cada una de las personas que toman decisión. Porque, a final de cuentas, ellos son los que van a tomar decisión y ellos toman decisión no solamente por las características del producto o inclusive los beneficios para la empresa. Hay otra serie de aspectos que tenemos que tratar de identificar. ¿Ok? Y eso tiene que ver con las emociones, con el instinto. Ahora, cuando nosotros estamos bajo tensión, por ejemplo, cualquier decisión importante que se va a tomar de adquisición en una empresa, esa tensión hace que entren en juego los tres cerebros. Y resulta que el que predomina siempre va a ser el cerebro emocional, seguido por el de instinto de supervivencia y de último el raciocinio. Es decir, nuestros clientes que están sometidos a una presión para tomar decisiones sobre un proyecto que pueda ser importante, lo menos que va a prevalecer en su decisión es la parte racional. La parte emocional es la que va a dominar, seguida por el instinto de conservación y seguido por el aspecto racional. Esto es importante que lo entendamos y que lo manejemos, porque algo importante también, y ojo, que seguramente los vendedores experimentados, o las personas experimentadas que están acá en la conferencia, lo han vivido y lo saben, pero a lo mejor de una manera un poco empírica. Resulta que si nosotros logramos una buena conexión no racional con esas personas que toman participación en las decisiones, es muy probable que a lo mejor podamos justificar un precio más alto que la competencia o inclusive conseguir alguna concesión especial. Entonces, todo este aspecto de la neurociencia, sin pretender ser expertos ni mucho menos, hay elementos que podemos sacarle provecho de manera práctica cuando introducimos cambios en la manera en que vendemos. Otro aspecto es el tema del enfoque del cliente. De eso siempre se ha hablado. Yo creo que nadie en su sano juicio va a decir que no es importante enfocarse en el cliente. Ahora, hay un concepto que se ha desarrollado que es el de Customer Centric, H2H, que es Human to Human. Así como hay Business to Business o Business to Consumer, aquí hay también es el Human to Human. Independientemente de que estemos un Business to Business como relación de negocio, lo que está predominando es la relación que mencionamos anteriormente de persona a persona. El individuo comunicándose con el individuo. Y para ello, el aspecto confianza es mucho más importante que antes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en desarrollar confianza en nuestros clientes. No solo como empresa, sino a nivel de las personas. Y aquí hay una parte importante que esa comunicación human to human se relaciona con lo que estábamos viendo anteriormente de las decisiones en nuestro cerebro. Las empresas no tienen emociones, las personas sí. Y tenemos que tomar en cuenta este aspecto, ¿okay?, al momento de armar nuestra estrategia de posicionamiento y de comunicación. Adicionalmente, tenemos un concepto que es el de ser Trusted Business Advisor. Seguro muchos de ustedes lo han escuchado y lo usan, que es ser ese asesor confiable de negocios. Bueno, resulta que para ser un asesor confiable de negocios tenemos que llenar muchos requisitos, pero por lo menos quiero detenerme en algunas cosas. Y uno es que tenemos que tener la capacidad de identificar y proveer soluciones que impacten al menos uno de los 4 llamados business outcome genéricos. O sea, hay 4 grandes resultados de negocios genéricos que le importan a cualquier empresario, a cualquier ejecutivo. Y estos son aumentar los ingresos o la demanda de los productos y servicios que vende, disminuir los costos o los recursos que se necesitan para crear ese producto o servicio que nuestro cliente vende, cómo encontrar, mejorar y sacarle más provecho a los activos, disminuir la exposición a los riesgos que la organización pueda tener y además mejorar la experiencia de los clientes de nuestros clientes, tanto clientes externos como internos. Señores, si
en lo que nosotros queremos tratar de vender al cliente, encontramos la forma de unir, relacionar, linkear, ¿okay?, al menos uno de esos grandes 4 business outcomes genéricos que pueda tener la empresa con nuestra solución, nuestro offering, nuestro producto, nuestro servicio, lo que nosotros queremos proponerle al cliente, vamos a lograr comenzar a ser percibidos como un Trusted Business Advisor. Además, tenemos que conocer y comprender cuáles son los resultados específicos que le interesan a los clientes, ¿no? Cualquiera de esos resultados podría entrar dentro de una de las 4 categorías que están arriba. Pero también entender, para cada uno de esos personas, esos decision makers que van a tomar la decisión, ¿qué es el éxito para ellos? ¿Cómo los miden a ellos? Entonces, ¿con qué frecuencia nosotros cuando vamos a venderle a un cliente nos preocupamos de cómo lo miden? A lo mejor no lo estamos haciendo bien, o a lo mejor nuestros vendedores, los miembros de nuestro equipo de ventas no lo están haciendo. Tenemos que desarrollar esa capacidad. Ahora, en general, tenemos que conocer y entender el negocio del cliente y construir relaciones de confianza con visión de ganar y que perduren en el largo plazo. ¿Okay? Nosotros tenemos que construir relaciones de largo plazo. Eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, sobre todo porque si estamos en querer hacer crecer nuestro cliente, nuestro negocio, tenemos que, en los clientes que estamos, cada vez poder venderle más y crecer con ellos y ayudarlos en el éxito de su negocio. Ahora, a nivel, ya entrando de qué es esta transformación exponencial. Bueno, la transformación exponencial en venta. En términos generales, la transformación exponencial como concepto, ¿okay?, implica un liderazgo que genera una cultura propicia a la transformación digital y que fomenta la toma de riesgo, la innovación y el desarrollo de ambientes colaborativos. Este término de transformación exponencial es la evolución o el desarrollo, la implementación de un término creado por un señor llamado Ismail Salim hace unos cuantos años en un libro llamado Organizaciones Exponenciales. Y muy a grandes rasgos es no conformarnos con la transformación digital como la estamos viendo, sino hacerlo de manera acelerada, pero efectiva. Y resulta que para que la transformación digital, cualquier tipo de transformación, el nombre que le querramos dar, que sea importante y perdurable en el tiempo de nuestras organizaciones, tenemos 2 factores a los que tenemos que prestarle muchísimo cuidado, que es el liderazgo y la cultura. Tenemos que trabajar en esos 2 aspectos. No basta con adquirir unas nuevas herramientas tecnológicas, no basta con darle un entrenamiento a los vendedores, hay que hacer una transformación a nivel de organización y a nivel de cultura. Entonces, así como ese concepto de transformación exponencial genérico que tenemos arriba aplica a cualquier empresa, para el caso específico de nuestra gestión comercial de vender, bueno, todo esto aplica, es decir, tenemos que dentro de nuestra gestión comercial mejorar el liderazgo, mejorar la cultura, la toma de riesgo, la innovación y el trabajo colaborativo. Ahora, existe un modelo, que es el que nosotros manejamos para trabajar esa transformación en la gestión comercial. Primero, analizamos las plataformas. Que las plataformas, las herramientas, etcétera, las aplicaciones que usan rompan los hilos de manejo de información entre los departamentos. En casi todas las empresas están separadas las herramientas. Hay una herramienta para ventas, una herramienta para mercadeo, una herramienta para atención al cliente. Tenemos que crear herramientas transversales, sacarle mayor provecho al CRM. Hay unos estudios que dicen que un muy alto porcentaje de las empresas usan CRM, pero un porcentaje muy bajo le saca verdaderamente provecho a lo que pagan por esos CRM. Hay que utilizar herramientas de analítica que nos ayuden a sacar información útil de todo lo que tenemos, tanto de facturación como de oportunidades. Tenemos que trabajar a nivel de organización, adelanté un poco anteriormente, pero básicamente tenemos que tener equipos comerciales, ¿okay?, con procesos integrados que integren venta, preventa, marketing, servicio de atención al cliente y que esos grupos interactúen entre sí. Por eso se habla de equipos comerciales. Aquí, para vender en forma exponencial, ya no podemos hablar de el vendedor. No, no, no. La transformación en ventas no la hace el vendedor, la hace el equipo comercial. Es un equipo donde al menos está un venta y un preventa, pero también tenemos que meter a mercadeo, todos aquellos que de una u otra manera interactúan con el cliente e impulsan la satisfacción del cliente. ¿Okay? También tenemos que dar autonomía, empowerment, fomentar una colaboración entre todos. Y a nivel de las competencias,
del equipo comercial, tenemos que desarrollar un foco en el cliente y preocuparnos por el éxito del cliente, ¿ok? Aquí entra un término que a lo mejor han escuchado de Customer Success Management, gestión de éxito del cliente, que es un término que cada día toma más fuerza. Bueno, tenemos que alinearnos con esos conceptos que están dando éxito. Tenemos que desarrollar competencias en ventas consultativas, que es distintas de consultivo, y ya vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre consultivo y consultativo. Y además tenemos que tener un liderazgo del top management, dando el ejemplo para generar esa cultura exponencial. Ahora, el tema aquí de la cultura es tan importante y lo hemos mencionado, tanto que queremos hacer referencia a uno de los grandes gurúes del management, el señor Peter Drucker, el cual decía que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Señores, podemos tener un gran plan estratégico, podemos tener los mejores planes, las mejores ideas, pero si no trabajamos sobre la cultura o si no alineamos nuestra estrategia con la cultura o la cultura con la estrategia o ambas una con la otra a través de un liderazgo efectivo, vamos a fracasar. Entonces, por eso damos tanto énfasis y dentro del modelo de transformación exponencial se da tanto énfasis a la necesidad de liderazgo y cultura. Ahora, para entender un poco mejor o empezar a comprender esos elementos que puede haber dentro del modelo de transformación exponencial en venta, uno de los pilares es entender que existen tres tipos de venta. La venta de productos, la venta de soluciones y la venta de resultados de negocio. La diferencia entre un tipo de venta y la otra depende básicamente de la respuesta que demos a estas 5 preguntas. Número 1, ¿conoce el cliente cuál es su necesidad? Y aquí vamos a definir necesidad como un problema que el cliente tiene que resolver, una oportunidad de negocio que el cliente quiere aprovechar o un reto del mercado, del entorno que tiene que afrontar. Segunda, ¿sabe el cliente cómo resolver la necesidad? Después, ¿a quién llama el cliente para atender la necesidad? ¿Qué perfil de vendedor predomina en cada uno de estos 3 tipos de venta? Y lo último, ¿cómo nos va a percibir el cliente? La primera, venta de producto. En la venta de producto, el cliente sabe bien cuál es su necesidad, la tiene clara. Y además, no solamente sabe cuál es la necesidad, sabe cómo resolverla. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, llama a un grupo de proveedores y le pasa un listado de productos y le dice, mira, cotízame este listado de productos, estos números de parte, y por lo general, bueno, le entrega a varios que le entreguen la oferta y termina comprando por lo general al más barato. Porque no hay mucha forma de agregar valor allí, porque el cliente ya sabe cuál es la necesidad y sabe cómo resolverla, la tiene clarísima. Ahora, ¿qué tipo de perfil de vendedor predomina? Bueno, un perfil de vendedor transaccional, acostumbrado a recibir solicitudes, buscar el precio, entregarlo, pedir el descuento, que se le autorice el management y tratar de competir por precio. ¿Cómo nos percibe el cliente? Bueno, como un simple vendedor de productos. En el segundo caso, en venta de soluciones, al igual que en la venta de productos, el cliente sabe cuál es la necesidad. En eso se parecen. La diferencia es que acá él no sabe cómo resolver su problema, cómo atender su necesidad. ¿Qué hace? Bueno, llama a proveedores, les explica su necesidad para que le entreguen una solución. ¿Cuál es el perfil de vendedor que predomina en este tipo de soluciones? Un vendedor consultivo, que es un vendedor o un equipo de venta con mucha experiencia y mucho conocimiento en el producto, en la solución, en el hardware, en el software, en entender el problema y encontrarle una solución. Pero muy orientado a lo que es el producto o la solución. Y nos proveen como un proveedor de solución. Ahora, en la venta de resultados de negocio, a diferencia de las 2 anteriores, el cliente no sabe cuál es su necesidad. Puede ser que tenga ideas de que hay unas prioridades, pero no ha terminado de definir o a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta que tiene una necesidad. Como no se ha dado cuenta de la necesidad, mucho menos va a saber cómo resolverla. Y a diferencia de la venta de productos y soluciones donde llama a alguien para que le entregue una propuesta, aquí el cliente no llama a nadie. Somos nosotros los que tenemos que estar metidos dentro del cliente, entendiendo su negocio, sus prioridades, etcétera, etcétera, y de ahí identificar necesidades. ¿Cuál es el perfil que predomina acá? Un perfil de un vendedor consultativo. Ese vendedor consultativo, a diferencia del consultivo que
entre otras cosas, su prioridad y su conocimiento y dominio es en el producto, el consultativo, él se concentra en entender la necesidad del cliente, del tipo de industria, de la vertical, conocer mejor a los que toman decisiones, su perfil, de manera de satisfacer esas necesidades no solamente de la empresa, sino de cada uno de los que toman decisiones. Ahora, a medida que nos movemos de la izquierda hacia la derecha, por supuesto, le entregamos más valor al cliente, ¿okay? Porque tenemos mayor rango de acción para influir inclusive sobre las necesidades. Y también construimos relaciones a más largo plazo. Tenemos mayores márgenes, pero por supuesto también ahí las oportunidades de negocio son más largas. Se requiere también de mayores competencias comerciales, pero más importante aún, señores, a medida que nos medimos a la derecha necesitamos tener una mayor relación de confianza con las personas que toman decisiones, con el cliente. Ahora bien, siempre nuestro pipeline de oportunidades va a tener oportunidades de los tres tipos. Siempre va a haber casos donde algún cliente nos va a llamar para pedirnos cotización de algo que él sabe bien cómo resolver. Y a lo mejor al día de hoy nuestro pipeline es 50%, 20, 70% 20 productos y 30 de soluciones y nada de resultados. Bueno, nos podemos poner una meta de que de aquí a 6 meses nuestro pipeline va a aumentar, el crecimiento que vamos a tener va a ser en venta de resultados de negocio, un poco más en venta de soluciones y no tanto en productos. ¿Por qué? Porque hacia la derecha ganamos fidelidad, ganamos mayores márgenes, etcétera, etcétera. Ahora, el vendedor tiene que entender bien este modelo y saber cuándo aplicarlo. Ya cerrando algunos mensajes claves. Hemos dado en estos minutos y tratando de mantenernos dentro del tiempo que habíamos estipulado, algunos tips de aspectos importantes que llevan a el modelo de venta consultativa exponencial o venta exponencial de venta que básicamente es consultativa. Ahora, resumiendo algunos de estos mensajes. Primero que todo, tenemos que proponernos metas transformacionales y adaptar nuestros equipos comerciales, nuestros procesos y nuestras herramientas a esas metas. Tenemos que comenzar por ponernos metas. No las colocamos, bueno, estamos acostumbrados a colocar metas, coloquémoslas, pero adaptemos, ¿okay?, nuestra organización a esas metas. Si no, no vamos a poder tener éxito. Tenemos que movernos de oportunidades de valor. Ahora, como dije, siempre vamos a recibir algunas soluciones transaccionales de venta de productos. Pero resulta que las de valor hay que salir a buscarlas y desarrollarlas. Entonces, tenemos que ser muchísimo más proactivos en la búsqueda del cross-selling o oportunidades nuevas dentro de clientes existentes o clientes nuevos que podamos prospectar. Tenemos que construir y desarrollar relaciones de valor a largo plazo. Esto es trillado, esto no es nuevo, esto es sumamente conocido desde hace muchísimo tiempo, pero ahora es más importante que nunca. Y podemos inspirarnos en los modelos de human to human, con comunicación persona a persona, un ser humano a ser humano. Tenemos que elaborar nuestras proposiciones de valor que impacten los aspectos no racionales de la toma de decisiones. Eso también muchas empresas lo hacen desde hace tiempo. Lo que sucede es que muchas de estas prácticas las han estado utilizando empresas grandes para proyectos muy grandes. Resulta que ahora la metodología y las buenas prácticas están disponibles para que empresas que no sean tan grandes, en oportunidades que no sean tan grandes ni complejas, aprovechen, le saquen provecho a estas buenas prácticas y aceleren de manera considerable el crecimiento de las ventas dentro de sus organizaciones. En cierta forma, la transformación exponencial en venta son dos componentes. Uno, reconocer de que no hay que inventar la pólvora ni inventar la rueda. Lo que hay que hacer es que las cosas rueden o que la pólvora explote. Tenemos que adaptarlas a nuestra organización y el nivel de innovación que vamos a utilizar es adaptarlas a la realidad de nuestras organizaciones. Después, apoyarnos en modelos innovadores como el de Círculo de Oro, que brevemente utilizamos, el qué, cómo y por qué, como manera de comunicar nuestros mensajes. Hay otra serie de modelos que nos ayudan a ser más efectivos en la comunicación. Liderazgo y cultura, lo hemos repetido varias veces, pero tenemos que seguirlo repitiendo hasta el cansancio. Muchos de los proyectos de transformación digital fracasan porque no toman en cuenta el liderazgo y cultura dentro de la organización. Si queremos ser efectivos transformando la manera como vendemos, tenemos que tomar en cuenta liderazgo y cultura para transformar nuestras ventas. Y nosotros, definitivamente,
estamos completamente a la orden para ayudarles a implementar cualquiera de estas iniciativas o todo un modelo completo de transformación de ventas. Hasta acá está el mensaje que quería transmitirles. Le dejo nuevamente, Luis, adelante. Muchísimas gracias, César. Magistral la presentación. La verdad que cada vez que la oigo la disfruto más y además me encanta trabajar en equipo contigo. Adelante, será para mí un gran gusto. Si tienen algún comentario, preguntas, conversar, hablamos un poco resumido precisamente para dedicar tiempo al intercambio, que yo creo que a final de cuentas es lo que más le puede quedar a todos los que están aquí presentes. Amigo, tiempo sin saber de él, y gracias a William que nos conectó de nuevo, a pesar de que nos vimos varias veces por aquí, por Florida. Realmente yo tengo en venta, tengo que pedir la cuenta ya, más de 40 años. Por ahí creo que también hay un buen amigo ahí en la lista peruano. Realmente me gusta mucho los conceptos que está exponiendo César, porque realmente esto es un cambio totalmente de paradigma de cómo hacíamos las ventas anteriormente. O sea, realmente hay que estudiar, y yo practico eso, estudiar bien la idiosincrasia del cliente, la idiosincrasia del negocio, para poder satisfacer esas necesidades o crear esas necesidades. Justamente, qué casualidad, esta tarde me tocó con un cliente bien importante, una compañía mexicana que tiene tiene negocios de data center. Justo le estaba llevando un nuevo negocio para que ellos incrementaran facturación y se acercaran más al cliente. O sea, la idea es llevarle nuevas oportunidades al cliente, no solamente el tema de responder a solicitudes directas de producto, porque si no uno va a tener que competir con mucha gente y va a conseguir mucha competencia. Pero me encantó mucho el tema de hurgar más en la necesidad del cliente, sobre todo ese tema más en la parte psicológica, ¿no? Entonces, realmente te felicito, César, y quiero ver si puedo compartir con la compañía en la que estoy haciendo una consultoría de ventas estos conceptos también, así que te voy a llamar. Excelente. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Sí, y yo quisiera, bueno, muchas gracias por tus amables comentarios, pero insistir, muchos de estos conceptos existen desde hace muchísimo tiempo. El tema es que no los ponemos en práctica los aprendemos a fuerza de golpe después de muchos años. Entonces, los que son vendedores ya veteranos de muchos años lo aprenden a lo mejor en una manera muy empírica, pero resulta que los que están nuevos no encontramos una manera de transmitirle esa experiencia. Entonces, ya existe metodología para vendedores que no sean tan senior, que estén relativamente comenzando, puedan tener acceso a esa experiencia acumulada que ya se ha convertido en una metodología. O sea, ya no tiene que ser súper experto, ¿no? Pero excelente, gracias por el comentario. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera compartir alguna otra opinión, inquietud, pregunta? Adelante, por favor. Sí, César, tenemos a Samir Daktuk también, él está en Vancouver, en Canadá. Adelante, Samir. Buenas tardes a todos. César, excelente presentación. Mi aporte sería complementario, por supuesto, porque casi no dejaste áreas no cubiertas, pero sin embargo quisiera transmitir lo siguiente, que el assessment inicial, cuando uno lo hace con el cliente, como usted bien ha dicho, el aspecto cultural es de suma importancia. Es decir, no es lo mismo venderle a un latinoamericano que venderle a un mediterráneo, que venderle a un asiático, que venderle a un norteamericano o canadiense. Entonces, el aspecto cultural es de suma importancia. Aunado a esto, como base principal, al assessment inicial que uno le hace al cliente, por supuesto, la finalidad es darle una proposición de valor, el value proposition que él espera. Y se pregunta, ¿por qué tú? ¿Por qué no otro? ¿Qué me vas a traer? ¿Qué me vas a ofrecer? Entonces, ahí es donde nace el compromiso y la promesa del vendedor de su oferta hacia el cliente, que es el delivery per se. Y el segundo punto es cómo percibe el cliente el beneficio de ese value proposition, de esa propuesta de valor.
si el beneficio cubre las necesidades, los 4 aspectos que usted mencionó, pues, los 4 outcomes genéricos. exactamente, si qué de ello cubre, si me está dando lo mínimo, entonces tu propuesta de valor puede ser muy interesante, pero no suficiente, no cumple unas expectativas. Entonces, es como el modelo viejo que todos nosotros los computistas sabemos. Si te voy a hacer un diseño y no levanto mucha información, entonces el diseño no va a ser el esperado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, hay que, como usted bien menciona otra vez, que el acercamiento, build up a relationship, o sea, construir una relación no de liderazgo versus clientes, sino de human to human, pues, o sea, esa relación reforzarla y entonces ahí se va a comprobar el último punto que es lo importante, que por qué tú como proveedor y no fulano de tal. Sí, sí. Eso es todo, César, Luis y a todos los que me han escuchado. Me encanta en verdad el punto, la presentación es mi pasión. Luis lo sabe y yo siempre ejerzo la venta en el día a día, pues, y la practico y también refuerzo el punto que no me mencionaste mucho, que es cómo aprendo y cómo desaprendo para reaprender cosas nuevas. No le hiciste mucho hincapié en ese aspecto, pero sí, me encanta en general esta presentación y sí, por supuesto que el feedback que le puedo dar, no a usted y a todos los oyentes, sino a mis potenciales clientes, que pudiera yo transmitirles, y espero que se reaperturen las ciudades lo más pronto posible, para yo transmitirles que yo cuento con un equipo de trabajo de profesionales de altura, pues que son suficientemente preparados para ayudar a resolver los problemas que puede tener cada una de las empresas aquí en diferentes sectores de la economía, pues, ¿me entiendes? Entonces, no me extiendo más. Gracias a mí. Sí. No, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario y para complementarlo brevemente, para desaprender o eliminar un conocimiento que queremos desechar o sustituir por otro, lo primero es identificarlo, darnos cuenta de cuál es. Entonces, es lo primero. Y hay metodologías de creación de hábitos en 21 días. Hay toda una metodología que se puede utilizar. Pero lo primero es que nosotros estemos conscientes y que con ayuda quizás de gente externa, los ayudemos a identificar cuáles son esas cosas que están haciendo pero que tienen que desechar para ser sustituida por otras. Ese sería uno de los primeros puntos. Pero muchas gracias. ¿Algún otro comentario, por favor? Adelante. Muchas gracias por los comentarios hasta el momento. Gracias a usted. Buenas noches, Luis. Es Andrés Bielma. Andrés, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante. Bueno, felicitaciones, César. Es Andrés Bielma. Te estoy hablando de aquí desde Orlando, Florida. Bueno, felicitaciones por la presentación. Muy buena presentación, verdaderamente. Un punto que me gustaría resaltar es que justamente en este tema de ventas, estos paradigmas que se tienen, y más que todo desde el punto de vista cultural, ¿no? En los países, en asiáticos o americanos, en la cultura occidental, pienso que si la estrategia de ventas se basa fundamentalmente en una relación ganar-ganar, allí y hacemos entender al cliente que nosotros estamos para hacerlo victorioso en su proceso, ¿okay? Y por supuesto eso va a atravesar en un ganar-ganar y no un ganar-perder, que es como normalmente lo perciben los clientes. Viene este vendedor y va a querer venderme lo que sea a costa de lo que sea. Entonces, justamente aparece un tercer elemento en esa relación ganar-ganar, que es justamente la necesidad. En una relación ganar-ganar, en una relación de ventas basada en el proceso ganar-ganar, el tercer elemento, que es la necesidad, aparece y se hace aparecer. Y entre ambas partes se trata de identificar y moldear, caracterizar verdaderamente cuál es la necesidad.
Y pienso que el vendedor que establece esa estrategia y reconoce que él no tiene la solución para satisfacer esa necesidad, gana mucho en ese comprador en lealtad, porque lo ve como ese un verdadero advisor de él, ¿no? Sí. Y en una segunda oportunidad, él lo va a llamar porque él sabe que en esa persona puede contar para una coordinación, una guía en el proceso de compra, ¿no? Entonces pienso que esos tres elementos, el elemento ganar, ganar, identificar la necesidad y tratar de conseguir establecer una lealtad permanente en ese cliente, son factores que definitivamente son muy importantes en el proceso de transformación exponencial en ventas, ¿no? Ese es mi comentario en general. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Quisiera complementar, comenzando por el tema de ganar, ganar. Creo que uno de los primeros que habló de ese término de ganar, ganar fue Covey, cuando escribió su libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Hace ya más de 30 años creo que lo hizo, ¿no? Ahora, el tema está en que al día de hoy hay muchísimas personas dentro de los equipos comerciales que no practican, ni siquiera creo que saben lo que es el ganar, ganar. Inclusive cuando van a una negociación, tienen en su mente pensando de que en la negociación alguien gana y otro pierde. Y eso es una de las cosas que tenemos que desaprender también. De que en los equipos comerciales, cuando yo vendo y yo gano, no es porque alguien pierde. No, no, es que yo gano y el cliente gana también. Entonces, eso es uno de los aspectos críticos que tenemos que enseñarle a nuestros equipos comerciales que hay que desechar. O sea, cuando yo gano, porque dentro de nuestra cultura, inclusive latinoamericana, dentro de muchas personas, está en nuestro subconsciente de que si yo gano, alguien pierde. No, señores. En un negocio, ambos podemos ganar y eso es lo que tenemos que buscar. Si honestamente nosotros nos sentamos con el cliente a encontrar un mecanismo, forma directa, donde hay una comunicación humana de confianza, ambos confiamos y nos sentamos que, oye, vamos a buscar un ganar-ganar, seguramente se encuentra. Si hay desconfianza, no vamos a llegar a lo mejor al ganar-ganar o llegamos al medio-ganar, porque ambos no nos abrimos de la forma como lo pudiéramos hacer para encontrar esas alternativas que seguramente existen y que pueden maximizar el beneficio para ambas partes. Exacto. Gracias por tu comentario. ¿Algún otro comentario? Tenemos a David Julio Urdaneta Ocando. Por favor, si quieres abrir tu micrófono. David. Amigo David, creo que tienes problema con el micrófono. No, ya lo había abierto, pero adelante, David. Yo lo veo en mute. Sí, ahora. Adelante, ya le quitas el mute, David. Adelante, por favor. Pero no logramos oírte. No sé si quieres de repente hacernos la pregunta por chat. Y mientras tanto, yo le voy solicitando a alguien que sé que también tiene muchísima experiencia, algunos de sus comentarios. Ariel Morresi, por favor. No sé si quieres agregar algo. Hola, Luis, César, no sé si me escuchan. Ahora sí. Muy bien. Ahí está. No, la verdad, excelente la presentación, me quedé pegado desde el principio. Muy claros los conceptos. Es cierto que en muchos cursos de venta muchas de estas cosas se ven, pero no tan claramente y no con un enfoque tan directo, ¿no? Lo difícil después es poder llevarlo a la práctica en el día a día. Sí. Una de las cosas que me gustó mucho de tu presentación fue cuando nombraste el equipo de trabajo, ¿no? Que ya el vendedor solitario, el que iba con el maletín lleno de todos sus productos y trataba de ganar negocios en el cliente, muchas veces en base a relacionamiento, ese modelo de venta ya no existe, ¿no? Ahora es un equipo de trabajo donde el vendedor tiene que tener conocimiento técnico y el técnico de preventa tiene que tener un buen perfil comercial también. Y se tienen que saber apoyar de muchos otros recursos como marketing, gestión de canales, educación, servicios, ¿no? Y
y tiene que ser todo un equipo de trabajo el que ataca al cliente, ¿no? El cliente cada vez más, en la mayoría de los casos, cada vez más valora su tiempo, y tener relaciones o sea, tener reuniones de relacionamiento o reuniones con vendedores que no tienen todo el contenido, todas las respuestas, a veces los hacen perder tiempo, ¿no? Y tener ese equipo de trabajo es fundamental. Y la pregunta que me venía en la mente ahora es, bueno, la mayoría de las empresas somos regionales y tenemos parte del equipo en un país o en otro, quizás el especialista técnico no está en Lima para atender al cliente de Lima, y sin embargo el equipo tiene que trabajar igual, y hasta ahora nos basábamos mucho en viajar, ¿no? Y hasta ahora el modelo normal era, bueno, muchos viajes de mucha gente a muchos lados. Ahora, con las restricciones que existen y quizás las complicaciones que aparezcan con los viajes, vamos a tener que inventar un nuevo modelo para que este equipo pueda relacionarse con el cliente de manera remota y aprovechando la tecnología, ¿no? Quizás ahí se agrega un nuevo desafío a vencer, y es cómo hacer para poder llevarle ese equipo de trabajo al cliente y que el cliente lo sienta como que está en su casa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Gracias por el comentario. Sí, definitivamente ahí hay dos factores. Un factor que es el proporcionarle las herramientas colaborativas al equipo para que pueda conectarse y, valga la redundancia, colaborar. Pero también es un tema de cambio cultural. Nuevamente la cultura. La cultura de trabajar de manera remota, pero además la cultura de trabajar en forma colaborativa. Yo trabajé muchos años, hasta hace 5 años yo trabajé en Cisco Systems, y Cisco es una empresa con muchas de las grandes transnacionales que tiene una cultura de trabajo remoto desde hace muchísimos años. Yo viví el proceso vamos a decir, aceleración del trabajo remoto, y sé los problemas que tuvo, lo viví en carne propia, pero definitivamente al día de hoy tienen una flexibilidad y una forma de trabajar con recursos en distintas áreas, geográficamente esparcidos, de distintas divisiones, y eso funciona. ¿Tiene retos? Sí, pero no es imposible. Hay buenas prácticas, hay muchas organizaciones, yo di el ejemplo de la que conozco más cerca, pero eso sí se puede. Ahora, el tema es que tenemos que decidir hacer esos cambios, estudiar quién lo ha hecho bien, ver qué podemos aprender y cómo lo implementamos. Pero el punto de trabajar en organizaciones virtuales, remotas, es digamos así, ya no es algo, como dicen los gringos, un nice to have. No, no, no. Ahora es algo imprescindible, y o aprendemos a trabajar de esa forma o la competencia lo va a hacer primero que nosotros y va a tener una ventaja competitiva. Así de sencillo. ¿Ok? Gracias. Tenemos a Roy Ávila que nos está preguntando cómo adaptamos estos en estos tiempos de cambio y transformación, considerando que el marketing digital no lo es todo. Bueno, primero de todo, gusto en saludarte, Roy, y gracias por haberte unido. Básicamente, en efecto, el marketing digital no lo es todo, pero ¿qué cosas voy yo a adaptar en ventas a mi organización? Depende de la característica de mi organización. Como mencioné, el 100% de estos conceptos aplican a venta B2B, o sea, empresa vendiendo la empresa. Pero si yo vendo a consumidor final, o si yo tengo algún tipo de relacionamiento que no es de empresa grande, muchos de estos conceptos a lo mejor no tienen tanto impacto, pero otros sí. Ahora, independientemente de lo que yo venda, hay un ciclo de ventas que empieza por la prospección, después yo voy a entender qué necesita el cliente, después voy a ver qué le voy a ofrecer, le voy a entregar una propuesta, voy a negociar y voy a cerrar el negocio. Independientemente del grado de complejidad de lo que yo vende, a quién se lo vende, el ciclo de ventas siempre tiene esas etapas. En algunos casos, algunas etapas son más importantes que otras. Entonces hay que identificar primero, bueno, ¿cómo es mi negocio? ¿Qué es lo que yo vendo? ¿A quién se lo vendo? Y dependiendo de las características de qué vendo y a quién se lo vendo, entonces yo tengo que identificar cuáles de estas buenas prácticas, que ojo, vimos muy pocas, lo que se podía hablar en media hora, ¿no? Por lo general nosotros hacemos programas de estos que duran muchísimas horas, ¿no? Pero el tema está en que tenemos que identificar qué es lo que más
aplicaría a nuestro caso de lo que yo vendo y a quién se lo vendo, y buscar la manera de adaptarlo y adoptarlo al nivel de mi organización. Tenemos otra pregunta relacionada, que es de Marcelo Aguilera. Dice, este modelo se aplica a grandes organizaciones, pero ¿qué pasa con empresas pequeñas sin tanta experticia en equipos de ventas? ¿Se podrá aplicar en un 100% esta metodología? Sí, 100%. Les cuento rápidamente. Esta metodología nosotros la comenzamos a armar hace alrededor de 20 años cuando yo trabajaba en Alcatel. Alcatel, como que en esa época era una empresa muy grande, de muchos billones de dólares, tenía una metodología de ventas grandes y complejas que por lo general la aplicaban a proyectos de más de 5 millones de dólares, la cual era muy efectiva. Alcatel era muy bueno vendiendo a los proyectos grandes a service provider. Y gran parte de esta metodología viene de allí, claro, o de la que utilizamos, no tanto lo que mostramos hoy, pero la metodología que ha evolucionado hacia lo que es la venta exponencial. Resulta que esa metodología que se utilizaba para proyectos de 5 millones de dólares hace 20 años, nosotros la hemos traducido y simplificado y la estamos aplicando a organizaciones que venden menos de 5 millones de dólares, pero al año, no por proyecto, al año, donde tienen proyectos de menos de $100,000. Entonces, sí se puede aplicar, hay algunos aspectos que tienen más impactos, otros menos impactos, pero se puede adaptar a cualquier tipo de organización. Lo más importante es la decisión, la actitud que pueda tener el top management del cliente a introducir de verdad cambios en la manera como vende. Puede ser una empresa de apenas $1 millón de ventas al año, pero si quiere de verdad profesionalizar la manera como vende, como se diría a sus clientes y convertirse en un Trusted Advisor, aunque sea una organización pequeña, la metodología la puede utilizar, ¿okay? Puede sacarle provecho a aquellos aspectos que se adapten más a lo que había dicho antes, que las características de mi organización, qué vendo y a quién le vendo. Pero adaptándolo a eso, sí lo puede hacer. Nosotros tenemos clientes que los hemos apoyado y que, repito, para oportunidades de menos de $100,000, $50,000 inclusive, aplican la metodología y les resulta. Gracias, César. Tenemos a David. David, ¿quieres probar ahora con el micrófono nuevamente, por favor? A ver, ¿me escuchan ahora? Perfecto, amigo. ¿Cómo estás, David? Gusto en saludarte. Todo muy bien, César. Espero que estén bien todos ustedes por allí. No recuerdo el nombre de la persona que hace un rato intervino desde Vancouver, Samir. donde él hablaba de las propuestas que se presentaban a un cliente. Samir Dagduk. Ok, Samir, bueno, y todos ustedes, ante la presentación de propuestas similares, técnicamente y comercialmente en precios, salta la pregunta de, bueno, ¿y bajo qué criterio ahora un cliente va a hacer una elección adecuada si tiene en las manos dos propuestas técnicamente iguales o muy parecidas, comercialmente también, con aportación de valor? Las personas dan buena atención al cliente y todo. Entonces, es una situación donde los clientes, si no tienen otros elementos diferenciadores, pueden verse confrontados muy a menudo. Y eso me trajo el recordatorio de un libro que recomiendo mucho a ustedes, del grupo Rain Selling Group, que se llama Inside Selling, en donde básicamente ellos hicieron un estudio a nivel mundial, a nivel de preguntándole a los compradores, no a los vendedores. Porque si uno le hace la pregunta a un gerente de ventas de cómo está su equipo de ventas en cuanto al éxito con los clientes, obviamente van a decir, bueno, nuestros vendedores son los mejores, bla, bla, bla. No, aquí preguntaron directamente a los compradores acerca de qué elementos los llevaba a ellos a tomar una decisión, digamos, en comparando los primeros puestos, los ganadores, contra los segundos lugares. No con los demás, sino con los segundos lugares. Y básicamente los primeros argumentos siempre son de carácter emocional, de carácter de conexión, de match con el cliente. Cosas como, por ejemplo, conecta conmigo, me educa, me da nuevas ideas, etc. Y las cuestiones, digamos, de facto, de precios, de calidad de productos y todo, quedan en un puesto número 10, número 12, algo así. Entonces, reforzando un poco el comentario del amigo,
Ramir, básicamente, y reforzando lo que planteó César en su exposición, la parte de hacer la conexión emocional con los clientes es muy importante, hacer ese match personal. Y claro, también la parte consultiva, la parte de valores, de los equipos, de las soluciones son importantes, pero no están entre los primeros lugares para que un cliente pueda tomar una decisión. Excelente, David. Gracias por tu comentario. Sí, en efecto, a veces nos encontramos en una situación donde nosotros somos un proveedor y el competidor está ofreciendo una solución de la misma marca, por ejemplo. En la misma marca, la configuración es similar, entonces la diferenciación a nivel de la solución no es mucha. No tenemos forma de agregar mucho valor sobre la solución. Entonces allí vienen otros dos aspectos que es donde podemos generar diferenciación, y es que cuando nosotros planteamos una proposición de valor específica para un proyecto y que debemos escribirla dentro del resumen ejecutivo y de la propuesta escrita, y además tenemos que enfatizarlo cuando nos paramos frente al cliente con los que toman decisiones para influir sobre ellos, para que decidan por nosotros y no la competencia. Entre las cosas que tenemos que enfatizar, hay dos aspectos que a veces no enfatizamos. Y es que, adicional a que nuestra propuesta tiene el valor de la solución tecnológica, está el valor de la empresa. Nosotros como empresa seguramente podemos diferenciarnos respecto al competidor. A lo mejor tenemos algo como empresa, solidez financiera, reputación, la confiabilidad en las entregas, etcétera, etcétera, que podemos encontrar la forma de diferenciarnos. Pero la otra es la gente. ¿Okay? A veces pensamos, no, como la gente está dentro de la empresa, eso ya está metido. No, 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 la gente, nombre y apellido. ¿Okay? Porque muchas veces ocurre que a final de cuentas una persona, alguien que toma decisión, termina decidiendo por un proveedor A y no por el B, porque sabe que en la empresa A está Pedro Pérez, que en el caso de que ya sea cliente de él, cuando yo tuve un problema que se me cayó la red o el sistema, él actuó rápido y me resolvió el problema. Y yo sé que yo cuento con él. Además, cuando él viene para acá, para la oficina y hablamos, él me inspira confianza. Entonces, ese aspecto de la gente es sumamente importante y entonces es una manera de diferenciar. Si no nos podemos diferenciar bien a nivel de la solución, como tú mencionabas, David, que muchas veces las soluciones son muy parecidas y no hay forma de diferenciar, podemos diferenciar a través de la empresa, pero también a través de la gente. Y buscar la forma de escribir eso. O sea, yo he visto muchas propuestas que básicamente hablan de un resumen ejecutivo y no es un resumen ejecutivo, sino simplemente es un resumen de la propuesta técnica. Pero no habla ni de los valores de la empresa, ni del valor de los empleados. No habla de referencias, algo que no tomamos en cuenta acá, que no mencioné, dentro del concepto de cerebro triuno, del instinto de conservación. Está el tema de que la gente no quiere tomar riesgo o no quiere ser conejillo de India. Entonces, el hablar de referencia y decir, ya yo tengo experiencia solucionando situaciones similares en otros clientes, eso ayuda muchísimo a generar confianza, a que el cerebro del instinto de conservación, que forma parte importante dentro de la decisión, se ponga a favor nuestro, porque no nos va a ver como un riesgo. Entonces, ese tipo de cosas hay que escribirlas. Hay que colocar, hay que exponerlas. A veces hacemos la exposición y hablamos nuestras referencias, pero no le encontramos ni le sacamos el provecho al valor que tiene la referencia, pero no como una costumbre, porque alguien una vez lo hizo y me gustó. No, no, es sabiendo que las referencias atacan directamente el cerebro reptiliano, el instinto de conservación, ¿okay? El instinto de atacar o defenderse de la persona que cuando está bajo presión es el segundo que forma parte de la toma de decisiones. Entonces tenemos que manejar eso de manera consciente en las propuestas, ¿no? Y volviendo a hablando un poco también de propuestas, hay un caso y un poco también relacionado a las cosas que tenemos que desaprender. Del trabajo que nosotros hemos hecho ayudando a empresas, transformando sus grupos comerciales, una de las cosas que siempre nos toca transformar es la manera como hacen propuestas. Porque, por ejemplo, hacen un resumen ejecutivo que no es un resumen ejecutivo, ¿ok? Es un resumen de la solución técnica. El resumen ejecutivo es algo que tenemos que redactar sabiendo que la gran mayoría de los que toman decisiones, cuando les llega una propuesta a la mano, solamente se leen 2 hojas, que son el resumen ejecutivo y los precios.
lo demás no se lo leen. Entonces, sabiendo que el resumen ejecutivo es una de las cosas que muchos de los que toman decisiones solo lee eso y los precios, tenemos que desarrollar nuestras habilidades para tener buenos resúmenes ejecutivos, que se involucre mercadeo en el look and feel del resumen ejecutivo, que el vendedor se preocupe por saber exactamente quiénes son los que toman decisiones, de manera que redactemos el wording, las palabras del resumen ejecutivo, la hagamos pensando en cómo son esas personas que van a tomar decisiones. No siempre vamos a lograr eso, pero tenemos que ponérnoslo como meta dentro del proceso de transformación. Gracias por el comentario, David, muy útil. Tenemos ahora a Susana Dieneman, que nos ha escrito algo por chat, pero quisiera invitar a Susana a ver si quiere abrir el micrófono. Ella está en Florida en este momento. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien? Sí, muy bien. Adelante, por favor. César, muchas gracias, muy buena presentación. Muy amable. No, básicamente es relacionado con lo que están elaborando en este momento de la empatía, pero más en las primeras interacciones cuando todavía no está, digamos, la primera llamada del cliente, que a veces él comparte algo con uno y más que uno salir con lo que uno puede ofrecer o no, es como que hay que ir elaborando en lo que el cliente está compartiendo. Y a veces es muy poquito, pero ¿cómo podría usted enfocar un poquito esa parte? Esas primeras interacciones y básicamente de construir sobre lo que el cliente aporta. Sí, eso es una ciencia-arte. ¿Okay? Y le digo, hay clientes con el cual logramos, bueno, primero que a lo mejor por naturaleza, y seguramente por naturaleza hay muchos clientes que son más abiertos y son más dados a compartir. Hay otros que son cerrados y que comparten muy poca información, y no solamente que comparten muy poca información, sino quieren que nadie más hable. Seguro ustedes se han enfrentado a la situación donde hay una necesidad que está siendo canalizada en la empresa a través del director de tecnología, a través del director de tecnología que nosotros interactuamos, nosotros queremos hablar con el de finanzas, el de mercadeo o otro que se involucra, pero el director de tecnología actúa como un terrófago y nos impide que hablemos con otros porque él quiere tener total control. Eso ocurre. Y esa es una perspectiva. De la misma manera, hay otros que más bien cuando le decimos, oye, mira, yo quisiera hablar con otros para entender mejor y ayudarte a la responsabilidad que tú tienes, que es encontrar una solución, nosotros hablando con otros stakeholders podamos entender mejor la necesidad y armemos una mejor solución. Entonces, hay algunos que van a ser abiertos, otros que no lo van a hacer. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de poder tener acceso a la fuente de información primaria, que es los dueños de las necesidades. Estén donde estén. Y para poder lograr eso y que veamos el primer contacto, si el primer contacto se nos cierra, tenemos que, entre nuestras redes, vamos a decir así, ver cómo entrarle. Por ejemplo, si es un cliente que es sumamente analítico, el director de IT, y es una persona que a lo mejor lo que quiere es pensar en equipo, etcétera, a lo mejor una manera de entrarle es que, bueno, quien le dé la cara no sea yo que soy el vendedor, a lo mejor me llevo al preventa, porque a lo mejor nuestro preventa hace más química con él que yo. O a lo mejor encontramos que ese señor, si me meto por LinkedIn, encuentro que es amigo de algún amigo mío y a lo mejor yo le puedo pedir a mi amigo que me ayude a entrar con ese señor. Entonces, el tema de, nuevamente, el human to human, el aspecto humano, ¿okay? Identificar las características de esa persona, identificar de quién es amigo, usar Facebook, usar LinkedIn, para ver si yo conozco a alguien o si algún miembro de mi equipo conoce a alguien que conozca a ese señor y que encontremos la manera de llegarle en caso de que nosotros de forma directa nos esté siendo difícil. Ahora, esto, repito, es una ciencia y arte. Ciencia porque podemos utilizar la técnica de LinkedIn, etcétera, pero hay un tema mucho de química, ¿ok? O sea, personalmente yo tengo muchos años en el área de ventas, he tenido muchísimas interacciones, pero yo todavía a estas alturas a veces me encuentro con clientes con los que yo no hago química y que yo no logro que me entreguen la información que yo necesito. O sea, y no es que no sepa cómo hacerlo, lo sé cómo hacer, pero no lo logro, porque ese componente de la química, de hacer clic con la persona que sienta confianza, a lo mejor yo no lo logro, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.
Pero entonces tenemos que ver qué otras personas yo conozco, qué otras personas del equipo comercial a lo mejor sí pueden hacer química con ese señor y lograr que se abra y que nos pueda dar la información que no tenemos. Algo por lo general ocurre mucho que algunos clientes, sobre todo cuando son un tanto técnicos, subestiman a los vendedores y no les gusta hablar con los vendedores porque lo ven como un ser de segunda. ¿Por qué? Porque yo soy técnico, yo sé de tecnología y el vendedor no sabe de tecnología. Y lo menosprecian y no se quieren reunir con el vendedor. Entonces, ese tipo de perfiles, que los hay muchísimos, a lo mejor la manera de entrarle es con algún miembro de nuestro equipo o algún conocido que sí maneje el lenguaje técnico de él y por ahí él logre abrirse. No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, gracias. Exactamente eso era. Excelente. Gracias, Me complace. Ana. Tenemos a Guillermo Heberger ya para cerrar la sesión desde Santa Cruz de la Sierra, que nos dice: todos los días vendemos y aprendemos. No sé si, Guillermo, ¿quieres ahondar un poquito en tu comentario? Buenos días, Luis. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, definitivamente el tema de ventas y de pasar de ser un vendedor de cajas o vendedor de productos a ser un consultor estratégico en una empresa, un largo camino y hay muchos tips, ¿no? Y muchos consejos y muchas maneras de llegarle al cliente, ¿no? Muy bien, como han dicho, no todos le caemos bien a todo el mundo. Hay que ser inteligente para saber quién de nuestro equipo le puede llegar mejor al cliente, ¿no? Y técnicas de llegarle a un cliente, por supuesto, ¿no? Hay muchas formas. Redes sociales, página web, en fin, N cantidad de vías que hay para conocer a un cliente antes de hacer la primera llamada. Eso es contestando un poquito la pregunta de alguien que estaba comentando cómo hacía para llegar a un cliente la primera vez que lo llama. Yo antes, cuando tenía mi empresa, yo generalmente siempre entraba en la página web, veía el valor de las empresas, su misión, y cuando iba al cliente ya les tocaba ese tema. Le tocaba alguna palabra clave que manejaba solo esa empresa. Y entonces así es como un clip y hablar como el mismo lenguaje, ¿no? No todas las empresas hablan siempre los mismos términos. Bueno, y muchísimas gracias por la participación, por dejarme participar. No, excelente, muchas gracias. Y yo quiero complementar lo que acabas de comentar, insistiendo en algo que mencioné al principio. Señores, prácticamente todo lo que hemos visto hoy y lo que hemos hablado en los ejemplos y las preguntas, aplica tanto a vender una empresa vendiendo a la otra empresa como para ventas internas. Si ustedes dentro de sus empresas necesitan tener acceso a la junta directiva y convencerlos de algo, casi todo lo que hemos hablado acá les es útil. Entonces, sirve no solamente para ventas externas de nuestra empresa a otra empresa, sino para vender nosotros a lo interno cualquier idea, cualquier concepto que queramos promover a lo interno. La venta interna cada vez es más importante, sobre todo porque a través de la venta interna podemos fomentar un cambio cultural, que nuevamente es imprescindible junto con el liderazgo para hacer una transformación de cualquier índole, más aún si es una transformación exponencial. Entonces, pensemos que todo esto también es importante que lo apliquemos a la venta interna dentro de nuestras organizaciones, porque les va a ser sumamente útil. César, disculpa que use un poco de tu tiempo, pero hay una pregunta que Marcial Apolo nos está haciendo para todos. Y dice: sucede con frecuencia que cuando planteas soluciones de arrendamiento operativo tecnológico con servicios incluidos en la propuesta, nos toca llevarla al área de finanzas o alta dirección y tiene mejores resultados. La pregunta es: ¿por qué estaría pasando esto? Ok, si entiendo la pregunta es que la propuesta la arman y cuando la llevan a finanzas, en finanzas sí tiene éxito y a lo mejor cuando la estaban tratando de canalizar por ejemplo, la dirección de IT, no tenían tanto éxito. ¿Esa es la pregunta? No sé si quieres, Marcial, tomar el micrófono. O escribir sí. No, okay. No lo dice, pero en todo caso habla de arrendamiento operativo. Sí, ok. Dice que sí, ok. El tema está en que si nosotros podemos justificar, defender los beneficios, el valor de nuestra propuesta con números y comparamos, ¿okay?, nuestra propuesta contra otra situación, ¿okay?, en la cual tiene ventaja, seguro vamos a ganar. Me explico.
generalmente estamos acostumbrados a que nosotros competimos contra otra empresa. Entonces, nuestra empresa contra otra. Y lo que se va a comparar es nuestra propuesta contra la del otro competidor. A veces tenemos que nosotros no estamos compitiendo contra otro competidor, sino contra otra manera de hacer las cosas. O, por ejemplo, algo que llaman el costo de no hacer nada. Es decir, el cliente lo que va es a decidir seguir como está trabajando hasta el momento o hacer un cambio y contratar algo que nosotros le estamos ofreciendo, por ejemplo, un arrendamiento operativo. Resulta que allí, como él sabe cuánto le cuesta, la gente de finanzas sabe bien cuánto es el costo hoy, ve cuál es el costo que tendría con la nueva propuesta y a nivel de números es fácil que a lo mejor ellos vean que vale la pena implementarlo, porque es un tema netamente de números. Seguramente adicional hay otros valores, que hay más rapidez, más flexibilidad, etc. Pero si nada más que con el tema de números, a lo mejor la cuestión va, y si el de finanzas es una persona que tiene poder en la decisión, seguramente la aprueban. Entonces, nuevamente, va a depender de, número uno, el poder que tenga el de finanzas en la decisión, pero también cómo los análisis financieros que se hagan entre el beneficio, la reducción de costo, el ROI, la métrica que vayan a utilizar financiera, entre lo que yo estoy proponiendo y el no hacer nada, o el costo de no hacer nada, ¿cómo se llama? Que me da un mayor beneficio y entonces la decisión puede correr más rápido. A veces, y para cerrar el comentario, no sé si este será el caso por el que hace la pregunta, a veces ocurre que nosotros le ofrecemos a IT una propuesta de outsourcing, arrendamiento X, y no prospera, porque resulta que esa propuesta implica que él va a tener menos poder, porque va a tener menos presupuesto, porque un presupuesto que él tenía a lo mejor para comprar, ahora va a ir a un presupuesto de OPEX, que quien lo maneja es finanzas, o a lo mejor a través de esa propuesta de arrendamiento o de outsourcing, le van a quitar gente, y recordemos que en muchas organizaciones, la cantidad de personas que reportan a mí y la cantidad de dinero que yo tengo de presupuesto para gastar al año son símbolos de poder. Entonces, si a mí me quitan presupuesto o me quitan gente, yo pierdo poder dentro de la organización. Entonces, si ese es el caso, que con esa oferta yo voy a perder poder como IT, a lo mejor yo como IT la bloqueo. Pero si yo se la llevo al de finanzas, seguro el de finanzas me la prueba encantado de la vida porque voy a ayudar a mejorar los indicadores financieros. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los participantes por su escucha activa y por sus preguntas y comentarios. Solo quiero recordarles que tenemos talleres que van de 4 horas hasta 40 horas, donde César nos puede dar no solamente estos tips, sino también ya una formación más disciplinada y más concreta de todo lo que hemos visto. Muchísimas gracias nuevamente.